están todos ustedes? Pues ahora sí que vamos a comenzar con la siguiente clase. Esta clase que anteriormente estuvimos hablando de falsos sentimientos del ser, que es algo muy importante darnos cuenta de esos falsos sentimientos y que ya saben, en cuerpo psicológico nos aventamos como 4 clases sobre falsos sentimientos del ser porque hay que entenderlos muy bien, que como vayamos avanzando las clases y ya les diga, ese es un falso sentimiento del ser, ya vamos a saber qué significa. Hoy vamos a hablar sobre los vacíos espirituales. ¿Qué son los vacíos espirituales? Los vacíos espirituales es aquello que nos hace actuar, viene de la mano con los falsos sentimientos del ser, porque nos hace actuar de cierta manera. Nosotros no comprendemos qué nos está pasando y les hablo, por ejemplo, un vacío espiritual, las personas que son infieles, las personas que toman, que se alcoholizan, las personas que se drogan, las personas que todo el tiempo se la pasan en el gimnasio, las personas que prefieren estar solas. Todo esto nos habla de un vacío espiritual y tiene que ver por el falso sentimiento del ser. Porque a veces muchas personas no entienden lo que es la infidelidad. Vamos a hablar, por ejemplo, en el que decimos, nunca nos ponemos a preguntar por qué soy infiel. Lo que sí se pregunta a la persona a la que es infiel, ¿por qué me es infiel? ¿Tiene que ver porque no soy bonita o no soy guapo? ¿Tiene que ver porque no me llevo bien con él, con ella? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Porque vamos a ver el punto del vacío espiritual, tanto en la persona infiel como la persona que le fueron infiel. ¿Qué sucede en esto? La persona que le fue infiel, pues no sabe que es un vacío espiritual, simplemente dice, hijo, le voy a perder a mi pareja, ¿qué me está pasando? ¿Por qué hago esto? Eso es lo que dice la persona que es infiel, o dice, híjole, mejor me voy a esconder mejor para la próxima. Pero aquí ya está llevando un vacío espiritual, porque no sabe realmente qué es lo que quiere, no sabe qué es lo que le está pasando. Y ahora nos pasamos a la persona a la que le fueron infiel, y empieza esta persona a decir, es que fue por mi culpa, es que me dijo que yo no era así, es que la chica es más bonita, el hombre es más guapo, y no tiene nada que ver eso. Lo que debemos de entender es que el vacío espiritual es aquello que no sabes por qué lo haces y que no sabes cómo llenarlo. Y algunas personas lo llenan con este tipo de actividades. Vamos a ver una persona drogadicta. Una persona drogadicta, ya me tocó ver una persona que se droga y cuando estuve trabajando en terapia me di cuenta que se drogaba por la ansiedad que tenía. Tenía un estado de ansiedad que era, no sé qué me pasa, tronaba los dientes, que lógicamente que cuando se droga la persona se tiene que desintoxicar. Pero esta persona tenía desintoxicado ya 6 meses porque había estado en un anexo. Y cuando me empieza a platicar, es que de repente me pongo ansioso, le dije, es que ya sé qué es lo que te pasa. Tú estás teniendo este vacío espiritual que es la ansiedad y necesitamos lograr saber por qué te está dando la ansiedad. Y ya le pregunté, antes de que tú te empezaras a drogar, ¿qué es lo que tú tenías? ¿Por qué te empezaste a drogar? Y me dijo, lo que pasa es que yo para calmar lo que yo sentía como el vacío en el estómago, el que no sabía qué quería de mi vida, todo eso, pues me relajaba, o sea, drogarme era relajarme y después ya se me formó de decir, si no me drogo me siento mal. Entonces empezamos a analizar todo esto y ya llegamos a un punto de su vacío espiritual y calmar la ansiedad. Por eso les digo, es bien importante ver los vacíos espirituales y el falso sentimiento del ser, porque no quiere decir que no sea una persona que no tenga voluntad, sino quiere decir de que tiene ese vacío espiritual y no sabe cómo llenarlo. Esta es parte de todo lo que nos acontece. Una persona alcohólica también, el que le pregunto, ¿pero por qué tomas? Y me dice, no sé, es que me gusta, pero no saben ni siquiera por qué toman, no saben por qué fuman, no saben por qué se drogan, no saben por qué son infieles, no saben, no se hacen preguntas. Y ese es el problema de todos nosotros, que no llegamos al punto de preguntarnos por qué estoy de esta manera, por qué me estoy sintiendo así. Y ese vacío espiritual está ahí. El vacío espiritual es cuando nosotros, y les pongo un ejemplo, que a veces estás con mucha gente pero sientes una soledad interna. Sientes esa soledad que dices, ¿por qué nadie llena esta soledad? ¿Por qué con nada lleno esta soledad? Y mucha gente, por ejemplo, que está subida de peso,
Dices que no puedo bajar de peso, es que ya hice dieta, es que ya hice ejercicio y todo, y ay, me da flojera. Y no es eso, es que su vacío espiritual lo está llenando con comida. Fíjense ustedes, hay un programa, el de Kilos Mortales, es muy conocido. Ahí el doctor los manda con un psicólogo. ¿Por qué? Porque el estar comiendo excesivamente que te esté dando ansiedad, tú estás quitando un vacío espiritual con la comida, tú estás llenando ese vacío espiritual con la comida, pero el vacío sigue allí. Dice una persona, me dice, oye, Cari, yo quiero que me ayudes. Yo ya estoy en una situación de cuarto y quinto paso, de alcohólicos y todo eso, pero me gustaría que me analizaras cómo voy. Yo siento que voy muy bien, pero necesito que me analices. Le dije, claro que sí, me invita a su casa. Yo como analista tengo que ver todo lo que está alrededor de la persona para poder decir qué es lo que le está afectando. Entonces, cuando entro a la casa, empiezo a ver un desorden. Y ahí cuando veo el desorden, que la recámara, que esto, y no era por criticar, sino que estoy analizando la situación y más porque me pidió que fuera terapeuta. Entonces me dice, ¿cómo ves? Es que yo me siento muy feliz y le digo, veo algo en ti que te va a hacer recaer. Y me dice, ¿qué? Y le digo, tu casa está muy sucia. Y me dice, ¿pero qué tiene que ver eso? Mucho tiene que ver la casa con tu conciencia, con tu mente. Porque si no estás ordenando estas pequeñas cosas de tu vida, vas a desordenarte de repente. Le digo, ahorita estás como estaciado en que, sí, ya voy a ser bueno y todo. Le digo, es como lo que pasó con la película de Cristo, la que sacaron que estuvo muy fuerte, La Pasión de Cristo. Cuando fuimos, mucha gente salía llorando y voy a ser bueno y todo, pero a los 2 días se les olvidó y ya no hicieron nada. Es lo mismo y exactamente lo mismo que nos pasa cuando no tenemos bien los cimientos. ¿Y los cimientos cuáles son? Comprender todo esto que les estoy diciendo. Este es un vacío espiritual el que nos hace... y no es que nos haga, nosotros no podemos controlar la emoción, no sabemos qué es lo que nos está pasando y cometemos este tipo de, puede ser delito, por forma, por ejemplo, de la infidelidad, por forma de lastimar a las demás personas con nuestra forma de actuar, con la forma de que no me interesa a nadie, yo soy lo que soy y así siempre voy a ser. Entonces, cuando nosotros estamos cambiando nuestra conciencia, despertando conciencia, nos hacemos esta pregunta y empiezas a sentir que pierdes el tiempo. En el caso, por ejemplo, de la infidelidad, donde dices, ¿qué es lo que me gusta? ¿Un estado de lujuria? ¿O qué es lo que yo estoy buscando en la otra persona? ¿Qué es? Porque ni siquiera lo saben. Hay personas que se la pasan viendo pornografía y que luego les pregunto, bueno, ¿y por qué? Es que me gusta. Pero ¿cuándo es en el momento que empiezas a ver pornografía? A ver, explícame. Y me dice, no, pues es que cuando me quedo solo, cuando me quedo sola, me quedo pensando en, pues, ¿qué voy a hacer? Y, pues voy a ver una película pornográfica. Y es porque no saben qué más hacer, es una ansiedad que les está provocando ver este tipo de imágenes. Y les digo, se empieza a lastimar la psiquis, que es la mente. Y muchos, pues es que te metes a TikTok, te metes a internet y es algo normal que vean eso. Pues es algo normal para el animal racional equivocadamente llamado hombre, pero no es normal para el humano, para el ser consciente no es algo normal. El ser consciente te va a ver como una persona que sufres y te va a ver con lástima. Y les digo, vamos a llegar a ese punto nosotros, porque si seguimos en el curso de cuerpos psicológicos, si seguimos aquí, y muchos de los que están en el curso, que ya están en la etapa 7, ustedes me dirán cómo se han sentido y cómo empiezan a ver la vida diferente. En el mes 7, primero Dios que sigamos con lo del curso aquí en YouTube también, se van a dar cuenta de cosas que ya empezamos a abrir caminos, empezamos a ver otro tipo de situaciones y empezamos a despegarnos de todo aquello que en un momento nos hacía que, es que yo lo quiero, y ya después ya lo sueltas. ¿Por qué? Porque empiezas a tener otro tipo de conocimiento, tu vibración se vuelve más alta y comienzas a despertar tus poderes internos. Hay personas del grupo, y no me dejarán mentir, que me dicen, oye, Cari, ¿por qué empecé a sentir como que algo le iba a pasar a mi papá y sí le pasó? Empecé a sentir que me iba a llegar un amigo y sí llegó. ¿Por qué? Porque estás despertando tu conciencia y por ende los poderes internos empiezan a despertar. Vamos a ir quitando esas larvas astrales que son los falsos sentimientos del ser, los vacíos espirituales, los egos,
todas las falsedades que tenemos, todo, nuestra conciencia se libera y comienza a despertar nuestra energía en cuerpo psicológico, nuestra conciencia. Entonces les digo, estos son parte de los vacíos espirituales y les digo, nadie, por ejemplo, engañas a la esposa, engañas al marido. ¿Tú crees que el esposo o la esposa te va a decir, oye, estás enfermo, necesito ayudarte, vamos a llevarte a terapia? ¿Verdad que no lo van a hacer? ¿Qué van a decir? Eres un tonto, eres una tonta, por tu culpa yo estoy así, cuánto te di y tú me traicionaste y tú me hiciste. ¿Qué dicen los expertos terapeutas en por qué el hombre o la mujer es infiel? Estaba viendo un video donde un terapeuta dice, es que el hombre es infiel porque la mujer pierde el estilo, se queda en casa, hace esto y entonces el hombre busca como más emoción, más esto. No, mi rey, es porque tiene vacíos espirituales, porque es una persona que no sabe lo que quiere, porque su conciencia está dormida. Si tú estás viendo esto, eres hombre o eres mujer, te estás dando cuenta de ese vacío espiritual que posiblemente tienes y más si estás en doble relación o triple relación. Ahí es donde debemos de entender qué es lo que estoy haciendo, por qué lo hago. Si nosotros empezamos a decir por qué lo estoy haciendo, va a entrar un despertar de conciencia en el cual necesita esa respuesta de por qué lo estoy haciendo. Algunos pues se basan en que es más guapa o es más guapo, es que me habla todos los días, es que es esto, pero en realidad si a ti te gusta otra persona no necesitas ser infiel, necesitas tener la fuerza de decir, ¿sabes qué? Con la pareja yo me he sentido mal contigo y yo creo que vamos a terminar, pero ¿saben qué hay ahí en el término? Te da miedo. Ay, me da miedo, es que ¿y qué tal si lo dejo y no era? ¿Y qué tal si la dejo? ¿Y qué tal si me siento mal porque después la voy a ver o lo voy a ver feliz con otra persona? Esos son los falsos sentimientos del ser. Y de aquí se forman los vacíos espirituales, las frustraciones y todo lo que vamos a seguir hablando más adelante en cuerpo psicológico. Hay mucho tema sobre esto y les recomiendo seguir en cuerpo psicológico. Recuerden, no nos cuesta nada, es gratis y no te quita mucho tiempo. De hecho, hasta los videos los hago cortos para que no se les quite mucho tiempo. Gloria Rivera, vamos a comenzar. Estoy siguiendo todo lo que dices, me cuesta, pero trabajo también. Dicen que yo tengo un don, ya que a mí me dan los mensajes en sueños, pero no quiero despertar. Ese don me da miedo, pero por eso veo las clases que das de cuerpo psicológico y me identifico mucho con cosas que dices. En verdad te admiro mucho. Te agradezco el tiempo que dedicas a nosotros. Dios te colme de bendiciones. Muchas gracias, Gloria. Después ya no le vas a tener miedo a tu don. Verás que lo vas a empezar a saber trabajar. Hola, Cari, ¿sabes? He tenido muchos problemas y es mi tristeza. Le dije a Dios que me ayudara a saber a quién me quería hacer daño. Te comento, me han limpiado 3 personas diferentes y las 3 dicen que me quieren ver muerta. Por eso le pedí a Dios que me diera una señal y soñé con unas vecinas de mi mamá y una de ellas me miraba con tanto coraje y yo le dejé para entrar a una iglesia muy grande. ¿Me podrás decir qué señal me dio Dios? Te está indicando quién fue la persona que te está haciendo el trabajo. Dice, exacto, Cari, necesitamos uno primero sanarse. Saludos, gracias, Ani. Dice, Cari, fíjate que anoche llegué a un lugar, sufrí un pequeño mareo, me di cuenta que había un pastor cuando empezó a orar para echaron fuera demonios, me sentí incómoda y me fui a mi casa. Luego sentí mucho sueño como si hubiera tomado somníferos. Te cuento que soy sensible a las energías y a veces percibo que alguien va a morir y demás cosas. Angélica, tiene que ver mucho con el don que me estás diciendo que tienes y aparte cuando se hace un exorcismo y te liberas te da sueño, eso es algo que siempre pasa. Alicia, hola, ahora que escucho tus videos entiendo muchas cosas que me han pasado y aprendo contigo, es maravilloso, mil gracias por tu mensaje. Hola, Cari, yo hice un ritual para que mi hijo dejara las drogas, yo tengo que pagar un karma por haberlo alejado de la adicción. No, claro que no, de hecho es algo bueno, aparte como mamá, pues le vas a ayudar. Cuando hay rituales para las mamás que los hijos se van y están sufriendo de delincuencia y todo eso, hay que agarrar una camisa de ellos y ponérnosla en el vientre y empezar a pedir a la Virgen del Carmen que regrese tu hijo contigo. Ese es un ritual muy fuerte y muy bueno y ese lo hace la mamá. Dice, bendiciones, Cari, escucha todos los días los audios en cuerpo psicológico y creo que voy cambiando poco a poco mi forma de pensar, gracias. Mi pregunta es por qué cuando estoy meditando termino con dolor de cabeza y el soñar con leones es algo malo nuevamente, gracias.
No, soñar con leones es la ley divina que está contigo. ¿Por qué te mareas? Porque tienes baja tu energía. Eso es todo, necesitas nada más evolucionar tu energía. Cari, buenas tardes, gracias por explicarnos. Soñé que una persona iba manejando un carro, en eso chocaba esa persona. Yo iba adentro del carro, pero vi el carro que chocaba y yo dije entre mí que insiste y veía policías y unas rejas como abiertas y me desperté rápido. Alejandra Barrera, el carro representa tu vida, la policía representa la ley karmática y aquí te dice como que no olvides. Tienes, de poner en mente que el soñar con un carro te indica tu vida. Si el carro choca, te está indicando que no estás manejando bien tu vida o que le estás poniendo más atención a otras personas. Cuando ves la policía nos representa un pago karmático que viene. Algo que se nos está acercando y que debemos de estar bien al alba para hacer esto, para pagar lo que a lo mejor debemos o que alguien ya va a pagar su karma de algo que te hizo. Bueno, muchísimas gracias a todos y ya saben, pues falta el tetragrama, es que no me lo han traído, pero ya lo voy a rifar. Muchísimas gracias a todos y no olviden esta frase, los hijos de Dios nunca se rinden. Los amo a todos, cuídense y hasta luego.